oportunidad vamos a tocar el tema de centros de responsabilidad, centros de ingresos y gastos. Ya como primer punto vamos a tratar lo que es centros de responsabilidad. Los centros de responsabilidad es una unidad de la organización dirigida por un gerente que es responsable de sus actividades. Es decir, que una organización es por lo tanto un conjunto de centros de responsabilidad que forman una jerarquía. En la parte superior está la alta gerencia y el consejo de directorio. En el nivel intermedio están las unidades comerciales, que comprenden varias unidades del nivel inferior. En el nivel inferior están los centros de secciones, turnos de trabajo y demás organizaciones pequeñas. Y ahora vamos a tratar lo que es la naturaleza de los centros de responsabilidad. Los centros de responsabilidad están para cumplir objetivos, metas. Para ello, la alta gerencia decide qué estrategias implantar para alcanzar dichas metas. Cada unidad de responsabilidad debe alcanzar sus objetivos y de esa manera alcanzar las metas de la organización en general. Los centros de responsabilidad reciben insumos y con capital de trabajo o la maquinaria transforma estos insumos en productos, ya sean tangibles, que son los bienes, o intangibles, que son los servicios. Por ejemplo, en una planta de producción, los productos son los bienes, y en las unidades de personal, como los recursos humanos, transporte, contabilidad y administración, los productos son los servicios. Relación entre los insumos y productos. En el departamento de producción, utilizar menos cantidad de insumos para elaborar un producto de acuerdo con las normas de calidad en el tiempo solicitado y en las cantidades deseadas por los clientes. La relación puede ser causal y directa entre la materia prima y bienes. En otros casos no es posible esta relación, ya que los gastos de publicidad son un insumo que tienen que aumentar los ingresos por las ventas. La relación entre aumento de la publicidad e incremento de los ingresos casi no es demostrable. Servicios generales y la contabilidad. Medición de los insumos y productos. Muchos insumos pueden enunciarse como medidas físicas. Un sistema de control debe incluir medidas cualitativas y cuantitativas. Los insumos son recursos usados por un centro de responsabilidad. Otros insumos pueden presentar mayores dificultades para la medición de motivación. El resultado es el costo, lo cual es una unidad que representa el monto de los recursos usados. En el sistema de control de gestión se traducen en dinero que se da a un insumo. Esto se calcula multiplicando una cantidad física por un precio unitario, por ejemplo, horas de trabajo, que es multiplicada por la tarifa por hora. Eficiencia y eficacia. La eficiencia y la eficacia son los dos criterios para valorar el desempeño de un centro de responsabilidad. Casi siempre se usa de manera comparativa, por ejemplo, superior a o mejor a que. Ahora vamos a tocar lo que es el concepto de eficiencia. Es un cociente de insumos sobre productos. Por ejemplo, el centro de responsabilidad A es más eficiente que el centro de responsabilidad B si cumple con los siguientes requisitos. Si consume menos recursos que el centro de responsabilidad B y arroja la misma producción, o consume los mismos recursos pero arroja una producción mayor. La eficacia está determinada por la relación entre los productos de un centro de responsabilidad y sus objetivos. Tanto objetivos como los productos son difíciles de cuantificar, así que la eficiencia suele expresarse en términos subjetivos y sintéticos. En resumen, un centro de responsabilidad es eficiente si hace las cosas bien y es eficaz. La función de las utilidades. Como sabemos, la finalidad de toda organización es lograr utilidades. ¿Y qué son las utilidades? Son la diferencia entre los ingresos, que es una medida de los productos, y los gastos, que es una medida de los insumos. La función de las utilidades son una medida importante de la eficacia, es una medida de la eficiencia. Es así que las utilidades miden tanto la eficiencia y la eficacia. Por lo tanto, se tiene que equilibrar eficiencia y eficacia. Tipos de centros de responsabilidad. Tenemos 4 tipos de centros de responsabilidad, clasificados según la naturaleza de los insumos monetarios o los productos que se miden con fines de control. Y son las siguientes: centros de ingresos, en la cual la producción se mide en términos monetarios. Otro centro de responsabilidad es centro de gastos. Los insumos se miden en términos monetarios.
Centros de utilidades, tanto los ingresos como los gastos se miden en términos monetarios. Y por último, los centros de inversión, que se mide la relación entre las utilidades y la inversión en términos monetarios. Centros de ingresos. El producto se mide en términos monetarios, pero no se hace ningún intento formal por relacionarlo con los insumos. Son unidades de comercialización y o ventas que no tienen autoridad para fijar precios ni se les cobra los costos de los bienes. Los ingresos se miden y relacionan con presupuestos y cuotas de los ingresos. Centros de costos. Los insumos se miden en unidades monetarias. Aquí es sinónimo de egresos, los costos. Dentro de esto tenemos dos clases de egresos, que son los mensurables y los discrecionales. Los mensurables son aquellos que se pueden calcularse de manera confiable y precisa. En cambio, los costos discrecionales son los que no permiten tal cálculo. Centros de gastos mensurables. Tienen las siguientes características. Sus insumos pueden medirse en términos monetarios. Sus productos pueden medirse en términos físicos y se encuentran en las operaciones de manufactura, almacenamiento, distribución, transporte. Estas unidades realizan tareas repetitivas. Tienen tareas importantes que se miden solo por costos, así como de su eficiencia. Centros de gastos discrecionales. Estos gastos discrecionales incluyen las unidades administrativas y de apoyo. Por ejemplo, tenemos lo que es contabilidad, relaciones públicas, recursos humanos, investigación y desarrollo. Estos centros reflejan las decisiones de la administración respecto a ciertas políticas, por ejemplo, superar los esfuerzos de marketing de los competidores, nivel de servicio que la compañía presta a sus clientes. Características generales del control. Como primer punto tenemos lo que es preparación del presupuesto. La administración decide si el presupuesto operativo que se propone representa el costo unitario de realizar eficientemente el trabajo. Su volumen está determinado sobre todo por los actos de otros centros de responsabilidad. El trabajo continuo es el que hace constantemente de un año al siguiente, como la preparación de los estados financieros en la oficina del Contralor. Dentro de ello también encontramos lo que es el presupuesto incremental y la revisión de base cero. Dentro de la presupuestación incremental es el nivel actual del gasto que se toma como centro de partida. Como también se le considera como el monto que se ajusta según la inflación. Estos son los gastos previstos, los trabajos especiales, y todo ello debe ser en unidades semejantes. ¿Y cuáles son los inconvenientes que tiene? Primero, el nivel actual de gastos se acepta y no se vuelve a examinar durante el proceso de preparación del presupuesto. Y segundo, es común que los gerentes de estos centros quieran aumentar el nivel de los servicios y solicitan más recursos. El otro es la revisión de base cero. Esta revisión es más profunda, ya que se trata de calcular desde el principio. Se espera y se tolera que los gastos aumenten significativamente durante el periodo. Y estas además se les considera que son lentas y puede hacer que sea posible que sean traumáticas para los gerentes, ya que no puedan justificar sus niveles de gastos. Si todos los demás fallan, los resultados de la investigación se invalidan y por ende no habría cambios. Dentro de ello también encontramos dos tipos. Uno es el tipo de control financiero, en donde el objetivo principal es controlar los costos con la participación del gerente, lo cual se planea los trabajos a emprenderse y cuánto tiempo se va a dedicar a cada uno de ellos. El sistema del desempeño es el trabajo principal del gerente, en donde trata de centrar los gastos y así obtener la producción deseada. Los centros administrativos de apoyo encontramos varios tipos. Uno de ellos es el problema de control, y los cuales encontramos dos definiciones. Uno es las dificultades para medir la producción, en donde algunas actividades del personal de apoyo son tan rutinarias. En otras actividades el producto principal es asesoría y servicio, funciones que son imposibles de evaluar. Tal es el caso, por ejemplo, de un personal de finanzas. Falta de congruencia con las metas. Si en una empresa se quiere instituir un sistema de programa, lo ideal puede ser muy caro, acorde a las utilidades que genera. Por ejemplo, el Departamento de Servicios de Información puede cobrar a otros por los servicios de cómputo.
Dentro de la preparación del presupuesto encontramos varios rubros. Una de ellas es la sección que abarca los costos básicos de las actividades indispensables. Una sección que abarca actividades discrecionales, descripción de objetivos y costos estimados. Una sección también que explica las propuestas del presupuesto. Los centros de investigación y desarrollo. También encontramos los problemas de control. ¿Y qué dificultades tiene esta? Un producto semitangible quizá no sea posible calcular el valor del producto, pero sí es factible poder hacer esta evaluación que pretenderá medir la eficiencia. Y la falta de congruencia con las metas es donde el gerente de investigación quiere establecer una mejor organización en cuanto se refiere a investigación. Dentro de ese rubro también encontramos el programa de investigación y desarrollo, en donde muchas compañías comparan los gastos de investigaciones de los competidores y con los antecedentes de gastos, obviamente de la compañía. Dentro de los presupuestos anuales consiste en calendarizar los gastos previstos durante un periodo determinado. Si el presupuesto concuerda con el plan estratégico, esto va a ayudar mucho a la planeación efectiva y como también del personal. Medición del desempeño. Las comparaciones ayudan a los gerentes a planear sus gastos y asegurar a sus superiores que esos gastos estén dentro de los límites aprobados. Centros de marketing. Encontramos dos tipos de actividades. Una es la de logística y la otra es de marketing. Actividades de logística se refiere a los bienes de la compañía con los que cuenta, es decir, con las cuentas a cobrar, ya que ello incluye transporte, por ejemplo, distribución, almacenamiento, embarque y entrega, facturación, créditos y cobro y las cuentas por cobrar. Actividades de marketing se refiere a colocar pedidos de productos de la compañía, ya que ello va a incluir pruebas de mercado, formación, capacitación y supervisión de vendedores, publicidad y como también la promoción de ventas. Pasamos ahora a los casos prácticos. Caso 1. Tenemos el caso Berkshire Company. Básicamente esta compañía se refiere... Vamos a entrar lo que es con el caso número 1, el Berkshire Company. Vamos a tratar lo que es los antecedentes de la industria. En 1996, Berkshire Company era una compañía diversificada de paquetería con varias divisiones, entre ellas las de latas de aluminio, que era una de las mayores fabricantes de las latas para bebidas en Estados Unidos. Tenía dos gerentes de línea, que eran los vicepresidentes a cargo de la manufacturera y el marketing. Rendían cuentas al gerente general. Estos vicepresidentes dirigían todas las actividades de la división y sus respectivas funciones. El crecimiento de las ventas en la división de latas de aluminio fue superior al crecimiento de toda la industria. Cada planta atendía a los clientes de su región y producía varias clases de latas para las cervecerías y embotelladoras grandes y pequeñas. Sistemas de control presupuestal. La compañía estaba estructurada para abarcar una amplia variedad de productos. Los gerentes generales tenían todo el control de sus negocios, pero no conseguían capital y las relaciones con los empleados. Ahora vamos a pasar a lo que es el presupuesto de ventas. En el mes de mayo, los gerentes entregaban un informe preliminar en el que se resumía el panorama de ventas, ingresos y necesidades de capital para el siguiente año. Estos informes no eran tan detallados y eran elaborados fácilmente, ya que cada división tenía que pronosticar las condiciones de mercado para el año en curso y anticipar los gastos de capital para los siguientes 5 años. Cuando entregaban los informes preliminares cada gerente, el personal de investigación de mercados comenzaba a desarrollar una evaluación más formal del mercado, examinando detalladamente el presupuesto del siguiente año y los 2 siguientes. Luego se preparaba un pronóstico de ventas para cada división. Al realizar dichos pronósticos se consideraban varios factores. Entre ellos tenemos lo que es las condiciones económicas y su efecto en los clientes y la participación del mercado. También hacían lo que es suposiciones de precios, productos nuevos, plantas nuevas, traslados de inventarios, como también lo que es cambios en las cuentas, compras anticipadas, entre otros. Los pronósticos se preparaban en la matriz para asegurarse de que las suposiciones fueran uniformes, razonables y asequibles.
Los pronósticos completos se enviaban a las divisiones respectivas para la revisión y perfeccionamiento. También había los pronósticos de los distritos, que debían de consolidarse en las divisiones para que la revisara el vicepresidente de marketing. Del mismo modo, en cuanto al presupuesto, se aprobaba. Los cambios debían ser autorizados por los responsables de dicho presupuesto. Estos procesos se repetían en el nivel corporativo, y cuando todas las divisiones estaban satisfechas con el presupuesto, las cifras se convertían en objetivos fijos y cada distrito era responsable. Ahora vamos a pasar a lo que es el presupuesto de manufactura. El presupuesto general era destinado a todas las divisiones en base a precio, volumen y uso final. Cada planta elaboraba su presupuesto de utilidad bruta, gastos fijos e ingresos, antes de los impuestos que estaba a cargo del gerente de cada planta. Antes de entregar los presupuestos, el personal de apoyo del Contralor visitaba las instalaciones para ver cómo estaba la situación de cada una de las plantas. A la vez aprovechaban para indicar si las utilidades coincidían con los objetivos de la compañía. Estas visitas duraban medio día y se dedicaban a ver cómo funcionaba la planta y a repasar el presupuesto con el gerente de cada planta y los supervisores. El presupuesto se entregaba a más tardar el 1 de septiembre a cada división y el director ejecutivo las revisaba, aprobaba o pedía ciertas modificaciones, y en el mes de diciembre se llevaba a la Junta General de Directores para su aprobación. Luego de esta aprobación, el presupuesto era difícil cambiar. Vamos a pasar a hablar de lo que es la medición y evaluación de desempeño. El segundo día después del cierre de cada mes, las plantas enviaban ciertos indicadores por fax que se concentraban en una hoja de análisis de las variaciones, y 4 días después del cierre del mes enviaban un informe con los resultados presupuestados y los reales, y eran revisados por la gerencia general. Incentivos a los gerentes. Los gerentes de las plantas eran motivados de varias maneras para que alcanzaran sus metas de utilidades. Entre ellos tenemos lo que es, solo ascendían los gerentes que eran capaces del comportamiento de las utilidades. Los pagos a los gerentes estaban condicionados a que se alcancen las utilidades previstas. Y por último, se elaboraba una tabla en la que se mostraba la eficiencia de manufactura de cada planta. Lo que es incentivos a los gerentes, se les acaba con la siguiente ecuación: eficiencia de la manufactura. Lo que tenemos es total de los costos variables de manufacturas reales entre el total de costos variables de manufactura estándares multiplicado por 100. Ahora vamos a pasar a desarrollar las preguntas. Como primer punto tenemos: ¿cuáles eran en términos generales las fortalezas y las debilidades del sistema de control y planeación de Berkshire Company? Lo que son las fortalezas eran sus medidas de resultados y evaluación eran oportunas. Los incentivos que tienen los directivos les motiva a convertirse en centros de utilidad. Otra fortaleza sería la oportunidad de que los jefes de cada planta se comuniquen más directamente con las directivas de control. Otra fortaleza es que cada planta tiene la oportunidad de reducir sus costos internos. Entre las debilidades tenemos complejidad en el proceso de creación de presupuestos. No se puede modificar el presupuesto fácilmente una vez que ya fue aceptado por la gerencia general. El capital de trabajo siempre dependerá de la decisión final superior, y los beneficios de ser el más capacitado solo están orientados a los directivos y no a los trabajadores. Ahora vamos a pasar a la pregunta 2. Describe el proceso de presupuestación de utilidades de la compañía, que empezaba en mayo y terminaba en el Consejo de Directores en el mes de diciembre. En el mes de mayo, cada director general de división enviaba un informe preliminar al director general con el resumen de la previsión de ventas, ingresos y necesidades de capital para el siguiente año. Se comenzaba el proceso centralizado con información recolectada en las divisiones. El director general remite los informes preliminares al Departamento Central de Investigación de Mercado, quien desarrollaba un informe más formal, preparando una previsión de ventas para cada división. También hacían una hipótesis de los precios, nuevos productos, cambios en cuentas concretas, nuevas plantas,
tendencias y crecimientos del sector, entre otros. Finalmente, realizaban una previsión de ventas para toda la empresa. La información recolectada anteriormente debe analizarse junto con muchos otros factores que en el departamento, por un departamento con los conocimientos previos. Pasamos al caso número 2, el caso New Jersey Insurance Company, que se le abrevia por NGIC. La sección de préstamos personales. Básicamente acá ellos realizaban el trabajo de la división, consistía en determinar si la propiedad hipotecaria y sus propietarios reunían los requisitos para que la compañía otorgara un crédito. Básicamente que la hipoteca y otros documentos que había recibido el vendedor. Esto es el organigrama de esta compañía. Básicamente vamos a tomar en cuenta lo que son los préstamos personales y los préstamos hipotecarios. Ya, el proceso de presupuestación. La intención básica era que los jefes planearan e informaran por adelantado sobre el alcance de sus operaciones para el año siguiente, ya que esto se verificaba la pertinencia de cada presupuesto y también los costos e ingresos totales esperados para que las utilidades previstas fueran satisfactorias. Dentro de la sección de préstamos corporativos, las condiciones financieras de monto, tasa de interés, los plazos de amortización eran determinadas por la sección de inversiones. Básicamente estos préstamos tenían que pagar todos los gastos incurridos al solicitar asesores externos. Si había una variación sustancial, esto se profundizaba en el caso para ver si existía alguna explicación razonable. Si es que lo había, trataba el asunto con el asesor y acerca de los honorarios. Los cargos de trabajo pesado se cubrían no solo con tiempo extra, sino también se aumentaba el trabajo a los asesores externos. Los informes presupuestarios, el jefe del departamento de la sección de préstamos estaba muy familiarizado con los antecedentes presentados cuando comenzó a revisar el presupuesto en la división legal. Pues el informe que tenía en manos consistía en un resumen de una página de la división legal y como también del resumen de cada una de las secciones. Este es el informe de presupuesto de sección de préstamos individuales. Como vemos, acá tenemos los gastos, los costos de los empleados, el presupuesto real y el excedente que se tenía. Acá tenemos lo que es el total de los costos empleados, los otros costos que se incluyen, el total y el gran total. Este es el informe de presupuesto de la sección de préstamos corporativos. Como vimos anteriormente, estos son los préstamos individuales y estos ya son los préstamos corporativos. También se hizo una estructura acerca de los costos, el presupuesto real y el excedente. Acá tenemos los costos empleados, el total y los otros costos también que se han incurrido. Dentro de las preguntas, primero, ¿cómo controla Somerville la operación de las secciones de su división? Esto lo controla mediante dos divisiones. Como anteriormente hablamos, la sección de préstamos personales y el segundo, la sección de préstamos corporativos. Segundo, ¿en qué forma controla la alta gerencia la operación de la división legal? El responsable de esta división era un representante de la empresa y su trabajo consistía en asesorar a los departamentos sobre asuntos legales, de políticas y como también estudiaba los principales contratos en los que participaba la compañía. También prestaba los servicios de inversiones como también el presupuesto de la empresa. Esa era su función principal. ¿Qué opciones habría que explorar para mejorar el control? Principalmente el trabajo que se realizaba en estas dos secciones era en que los préstamos personales se pedía la garantía de hipotecas inmobiliarias y el trabajo de esta división era verificar si se está cumpliendo con todos los requisitos para que la compañía otorgase el crédito. Y en la otra sección de préstamos corporativos necesariamente se tenía que verificar el monto, la tasa de interés, los plazos de amortización, todo ello para que el abogado hiciera todo lo posible para que le otorgasen el préstamo. Y eso sería todo. Gracias.